Mateo capítulo 12, vamos a leer los primeros 8 versículos. Dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo iba Jesús por los sembrados en un día de reposo, y sus discípulos tuvieron hambre, y comenzaron a arrancar espigas y a comer. Viéndolo los fariseos, le dijeron: He aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Pero él les dijo: ¿No habéis leído lo que hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? Cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición, que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. ¿O no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? Pues os digo que uno mayor que el templo está aquí. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Busquemos uno de los pasajes paralelos, en este caso busquemos el de Marcos capítulo 2, 23 al 28. Marcos capítulo 2, 23 al 28, y dice así: Aconteció que al pasar él por los sembrados un día de reposo, sus discípulos andando comenzaron a arrancar espigas. Entonces los fariseos le dijeron: Mira, ¿por qué hacen en el día de reposo lo que no es lícito? Pero él les dijo: ¿Nunca leísteis lo que hizo David cuando tuvo necesidad y sintió hambre, él y con los que él estaban? ¿Cómo entró en la casa de Dios, siendo Abiatar sumo sacerdote, y comió los panes de la proposición, de los cuales no es lícito comer sino a los sacerdotes, y aún dio a los que con él estaban? También les dijo: El día de reposo fue hecho por causa del hombre, y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. Y finalmente, solamente va a leer un fragmento, no todo. En Lucas capítulo 6 tenemos también este mismo pasaje, este mismo evento, otro pasaje paralelo, que nos dice que en versículo 1 aconteció en un día de reposo que, pasando Jesús por los sembrados, sus discípulos arrancaban espigas y comían restregándolas con las manos. Muy bien. De vuelta a Mateo capítulo 12, que va a ser nuestro pasaje central, y con los paralelos pues obviamente podemos armar un poquito más de detalles. Lo primero que debemos notar es que dice en aquel tiempo, no nos dice exactamente cuándo, pero recordemos que la última vez que estudiamos Mateo 11, 25 al 30, también el 25 dice en aquel tiempo. Por lo tanto, los eventos están relacionados. No podemos decir que sucedieron el mismo día o con cuánto tiempo de diferencia, pero sí muy cercanos, que acontecieron por aquel mismo tiempo del cual el evangelista nos está hablando, y por lo tanto que sigue habiendo un nexo entre lo que el Señor dijo en este fragmento con lo que aquí va a acontecer. De hecho, muy apropiadamente, aunque solo vamos a ver los primeros 8 versículos, pudiéramos ampliar el tema concerniente al día de reposo hasta el versículo 14, porque cuando lo veamos, si el Señor lo permite, también este tema del día de reposo sale a relucir. Y que por lo tanto, de una manera, Jesús lo que está diciendo es: mi yugo es fácil, pero el yugo de los fariseos es pesado. Ellos imponen leyes que ni ellos mismos cumplen. Tienen la tradición por encima de la ley. Porque como veremos, lo que ellos denuncian respecto al día de reposo no es cierto, y Jesús no lo está quebrantando. Por eso llama la atención que en muchas ocasiones, muchos milagros que el Señor hizo, los hizo en el día de reposo. ¿Por qué? Porque era necesario precisamente que los fariseos entendieran que ellos habían perdido el sentido de la ley. Estaban poniendo cargas que ellos no cumplían, estaban poniendo mandamientos que Dios no había dado. Habían realmente perdido el sentido del día de reposo. Vean que el pasaje nos aclara que los discípulos tuvieron hambre cuando comenzaron a arrancar las espigas. Es decir, la situación que se está dando aquí es una situación de necesidad. Una vez más nos recuerda que posiblemente este grupo del Señor era un grupo necesitado y pobre. O sea que Jesús dijo: el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde recostar su cabeza.
Y aún así, simplemente que me está viniendo en ese momento a la mente, cómo incluso, a pesar de sus necesidades, manejaban una bolsa para ayudar a los pobres. Recuerdan que luego hay un momento en que Judas era el que manejaba esa bolsa y que los discípulos entendían que seguramente cuando el Señor le dijo lo que vas a hacer, hazlo pronto, era como vaya y dé el dinero, ¿verdad? Como para ayudar, porque era el que manejaba la bolsa. Sabemos que ese no fue el caso, pero ellos no eran un grupo adinerado. Aún así, de lo que tenían, administraban para dar aún a aquellos que necesitaban más. Lo que ellos están haciendo, primero, surge de una verdadera necesidad y segundo, no estaba realmente quebrantando nada. Más bien la ley justamente instaba a las personas que tenían campos sembrados que no cosecharan absolutamente todo. ¿Verdad? Yo a veces pienso con lo que son, no sé cuántos habrán ido a coger café, yo tuve unas cuantas pequeñas experiencias, las puedo contar en otro momento para no perder el sentido del estudio, pero sepan que no era muy bueno. Yo tampoco. Es así. Pero hay algo que yo no olvido cuando yo iba a eso, que había algo que conocían o le llamaban la repela, que es como un lugar que ya habían y había que pasar una segunda vez. Eso no era lo que la ley de Dios mandaba. La ley de Dios mandaba, usted pase por su campo y recoja, y lo que se quedó, déjelo para los pobres, y si algo se le cayó, déjelo para los pobres, para las viudas y los necesitados. Ustedes pueden leer de esto en Levítico capítulo 19, pueden verlo bellamente ilustrado en Ruth. ¿Qué es lo que pasa en el libro de Ruth? ¿Qué es lo que pasa en el libro de Ruth? Bueno, resumiendo, ¿verdad?, la historia del libro, Noemí salió con su esposo y sus 2 hijos a tierra de Moab. ¿Por qué? Porque el hambre era grande en la tierra. Llega el momento o ese punto en la vida de esta mujer que se queda sin su marido y sin sus hijos. Las nueras que querían regresar con ella, ella les dice que no. Ruth es la que dice, tu Dios será mi Dios y tu tierra será mi tierra. Y luego se nos cuenta cómo ella fue a buscar o a espigar precisamente en los campos de un hombre. Ahora, aquí es donde la divina providencia nos muestra cómo llegó a ser precisamente el campo de Booz, que era un pariente, que ese era un pariente que luego podía redimir. Y bueno, toda la historia como entendemos, que bellamente nos ilustra, ¿verdad?, ese Redentor prometido en Jesucristo, y también cómo en la genealogía del Señor Jesús tenemos a una mujer moabita, de la cual la ley decía que ni aún hasta la 10ª generación, y el Señor se plació de tener a una mujer como ella, como Ruth, que fuera parte de la genealogía. Fue una mujer que realmente llegó a ser parte del pueblo de Dios por la fe en Dios. Me extendí mucho, pero el punto es, en Ruth ustedes pueden encontrarlo. O sea, ella está recogiendo detrás de los segadores. Ese era el punto. Ella está cogiendo detrás de los segadores. Entonces los discípulos no están haciendo nada inapropiado. O sea, tienen hambre y hay un campo y pueden tomar. O sea, lo que no se podía hacer era entrar con una hoz. Es decir, usted no podía entrar a espigarle el campo al prójimo, ¿verdad? Pero pues, se podía tomar para sustentar su hambre. Pero ¿qué había añadido esas leyes farisaicas? Habían dicho que esto que estaban haciendo precisamente era equivalente a trabajar. Que en el momento que usted arrancaba una espiga estaba trabajando. Que en el momento, ustedes vieron cómo en el pasaje paralelo nos dice que en uno de los paralelos cómo con sus manos restregaban para sacar los granos. Posiblemente es trigo, aunque no tenemos la confirmación, pero posiblemente sean espigas de trigo. Cómo restregaban, ¿verdad?, con sus manos para tener el grano. Cómo eso era equivalente a trillar. Ven, claramente están poniendo por encima de lo que la ley de Dios establecía cosas que no. O sea, lo que no se podía era meter una hoz, pero usar la mano para tomar la espiga. Pero ellos están diciendo, eso es como si usted estuviera trillando el campo, si lo hacen un día de reposo. Entonces, claro que ellos no dejan desaprovechar la ocasión para acusar tanto a sus discípulos como a Jesús. Aquí en Mateo vemos cómo se dirigen a Jesús diciendo, de aquí tus discípulos, ¿verdad? Ustedes tienen cuota de responsabilidad en esto. Dice,
he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. Esa es la afirmación categórica que ellos están diciendo. Ellos no pueden hacer eso. Pero vean la respuesta de Jesús. Pero él les dijo, ¿no habéis leído lo que hizo David? Ustedes son fariseos, maestros de la ley. Deberían conocer bien las escrituras. Si ustedes afirman de que esto no se puede hacer, me parece que están pasando por alto esto que tenemos escrito. Lo que tenemos ahí relatado, de nuevo, para no extenderme mucho en la exposición, pero sí que tengamos por lo menos el evento al que se alude. Cuando ya David ha sido ungido y Saúl, el Espíritu de Dios se había apartado de Saúl, Saúl quiere tomar la vida de David, ¿verdad? Y él tiene que huir. En ese episodio de la vida de David, como les digo, esto compete ya a otro estudio particular, pero baste por ahora decir que los libros de Samuel nos muestran ciertamente a un hombre que tuvo sus momentos de desconfianza, porque este es uno de esos momentos bajos en la vida de David, porque él huye, él le miente al sacerdote diciendo que es un encargo que tiene de parte de Saúl, que por eso fue que fue tanta la precisa, ¿verdad?, de que no trajo consigo comida, ni trajo tampoco armas. Él va a pedir que si hay una espada, y dice, bueno, aquí está la espada de Goliat, y David va a decir, ninguna como esta, ¿verdad? No parece el David de que más bien tenía la confianza que la victoria la daba Jehová y no un arma, ¿verdad? No una espada. Precisamente él había vencido a Goliat con una honda y unas piedras. Pero aún en medio de esas circunstancias, o sea, lo rescato para que nosotros no olvidemos, o sea, qué es lo que está pasando. O sea, David ciertamente está buscando guardar su vida. Pero digamos, estamos en un momento particular de la vida de este hombre que no solamente está huyendo por su vida, sino que muestra también pecado en otros momentos de su vida. Pero la necesidad era real. Él tenía hambre. Y con los que luego se encuentra, también era un conjunto de hombres que leemos que estaban básicamente como desterrados, por decirlo así. O sea, eran hombres que iban a tener consigo provisiones. ¿Y qué fue lo que le respondió el sacerdote en ese momento? Lo que yo tengo aquí son los panes de la proposición. Y de nuevo, si ustedes leen las prescripciones en Levítico, lo que van a encontrar es que esos panes eran solamente para los descendientes de Aarón. Entonces, vamos por ejemplo a Levítico capítulo 24. Levítico capítulo 24. ¿Verdad? Nos dice lo siguiente, a partir del versículo 5. Y tomarás flor de harina y cocerás de ella 12 tortas. Cada torta será de 2 décimas de efa. Y las pondrás en 2 hileras, 6 en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel, como pacto perpetuo. Pero vean lo que dice. Y será de Aarón y de sus hijos, los cuales los comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo. O sea, era solo para ellos, era un derecho solo para ellos, y era algo muy santo. No se podía comer tampoco en cualquier lugar. Pero cuando leemos el relato de que acontece, de que el Señor hace referencia, que lo tenemos en primero de Samuel capítulo 21, leeremos que el sacerdote le dice que lo que tiene o lo que le podría dar es el añejo, es decir, ese pan ya fue retirado, es algo que le podríamos dar a usted. Dice así, no tengo pan común a la mano, solamente tengo pan sagrado, pero lo daré si los criados se han guardado lo menos de mujeres. Y David respondió al sacerdote y le dijo, en verdad las mujeres han estado lejos de nosotros ayer y anteayer. Cuando yo salí, ya los vasos de los jóvenes eran santos, aunque el viaje es profano, cuanto más no serán santos hoy sus vasos.
Primero de Samuel 21, perdón. Primero de Samuel 21, los primeros 6 versículos, pero leí versículos 4 y 5. Vemos entonces que aún así, a pesar de que era pan añejo y todo, el sacerdote entiende, hay una necesidad y hay que suplirla. Hay hombres aquí que están hambrientos. Y como un comentario señalado, o sea, lo que hay que entender aquí es, no es esa hambre de usted cuando se le pasó la hora de comer un poco. Que se dice, usualmente come una hora y si no está esa hora, ¿verdad? Ya el cuerpo como que le empieza a reclamar a uno. No es esa hambre, es esa hambre de verdadera necesidad, recordemos. Que ellos están tomando del campo. Ellos no hubieran tomado si hubieran tenido provisiones o si hubieran estado a cierta distancia para adquirir o lo que hubiera sido. El punto es que lo comieron por necesidad, así como David estaba necesitado, él no tenía con qué comer. El sacerdote dice, yo se lo daré si por lo menos también se han guardado sexualmente, ¿verdad? Si no han estado con mujeres. Continúa Jesús diciéndoles que no les era lícito comer ni a él ni a los que con él estaban, sino solamente a los sacerdotes. Y viene otra vez el Señor, ¿o no habéis leído en la ley? O sea, segunda ocasión, ustedes son los fariseos, ustedes son los que deberían conocer bien lo que la palabra dice. ¿No han leído ustedes cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo y son sin culpa? O sea, si ellos, el Señor está diciendo, o sea, si ustedes hicieran este ejercicio, entenderían que lo que están diciendo no hace sentido, que hay excepciones al principio del mandamiento. Es decir, y luego, como les digo, espero ampliar más sobre el día de reposo, porque es importante para el Hijo de Dios entender que el día de reposo no ha sido abolido, sino todo lo contrario, que estamos llamados a observarlo ahora al entendimiento pleno de que el reposo verdadero para el creyente está en Jesucristo. Debemos rescatar por ahora que en el día de reposo los sacerdotes ofrecían sacrificios. Dice el Señor, ¿y por qué no dicen ustedes respecto a los sacerdotes que están profanando el día de reposo? O pensándolo en nuestros días, ¿a quién se le ocurriría decir que un pastor al predicar está quebrantando el día de reposo? Es lo que estamos mandados a hacer. O sea, si cada pastor argumentara, es que el domingo es el día de reposo y en la iglesia no se predica, ¿de a qué llegaríamos a la iglesia? Pero entendemos más bien que el Señor mandó la predicación y que eso era lo que hacían los apóstoles y los cristianos en el día del Señor. Historia aparte, ¿verdad? Como de sábado pasamos a domingo, pero de nuevo, ¿es el día de quién? Del Señor, como ahorita veremos que Él dice. O sea, es Jesús, el Señor, sobre el día de reposo. Entonces, si ustedes han leído la ley, deberían de caer en cuenta de que el Señor, aunque tiene el mandamiento y el mandamiento permanece firme, ese mandamiento no excluye ciertas labores, por un lado. Y en segundo lugar, ese mandamiento no está en contra de la misericordia. Entonces podemos resumir, como el Señor dirá ahora en el versículo 7, si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, no condenaríais a los inocentes. Es decir, la misericordia siempre es correcta hacerla, sea el día que sea. No hay día para hacer misericordia, hay días para no hacer misericordia. Todos los días, según tengamos ocasión, Dios nos dice, misericordia quiero. Todos los días, si hay alguien en necesidad, ese día yo ayudaré. Como veremos en el caso del hombre de la mano seca, Jesús les va a decir, o sea, ¿quién de ustedes realmente, si se le cayera su animal, no va a ir a rescatarlo? Ninguno de ustedes va a decir, es día de reposo, pobre animal, llego mañana y a ver si está vivo. No. Usted va, ¿por qué? Porque sabe que ese pobre animal necesita ayuda. ¿Cuánto más estos hombres que estaban muriendo de hambre? Entonces podemos ver, ¿verdad?, cómo el Señor va despedazando la acusación de los fariseos.
Los fariseos quisieron acusarlo a él de que los discípulos y él quebrantaban el día de reposo, pero Jesús los está dejando sin argumentos con que le puedan acusar al ver de que siempre habrá situaciones de necesidad, las cuales son válidas atender en el día del Señor. Que la misericordia tampoco conoce de días. Y en último lugar nos dice el Señor, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. En última instancia, quien tiene autoridad sobre ese día y lo que se hace y no se hace es Jesús. Porque es su día. Él también y válidamente por su obra, resucitando un día domingo, podemos decir apropiadamente que el domingo es el día del Señor. Y que, bueno, de hecho en español es el domingo, eso es lo que tiene como sentido. Es el día del Señor, literalmente. Entonces, Él se está arrojando sobre sí mismo la autoridad. También en los otros paralelos vimos que también dirá que el día de reposo fue hecho por causa del hombre, no el hombre por causa del día de reposo. Quienes han estado recientemente habrán visto con el pastor Eric al hacer este estudio en Génesis, ¿verdad? Cómo debe quedar claro, Dios no se cansó cuando hizo la creación. El reposo no vino porque Dios dijera, qué obra más cansada, he creado un universo que para el hombre va a ser como si fuera infinito, es inmenso. Tantas galaxias, tantas estrellas, tantos animales, necesito darme un descanso. Eso no es lo que la Biblia nos enseña, jamás. Dios es incansable. Pero no solamente establece Dios ese día de reposo de sus obras, en el sentido de que ya no seguiría en esa creación continua, sino que ya ahora es ese sostenimiento de la creación y que también ahora sigue creando, pero a la luz de lo que ya hizo. Establece un día de reposo. Y en la ley aclara, tanto en Éxodo como en Deuteronomio, razones por las cuales lo estableció. En un sentido, es para recordarnos que precisamente Dios hizo los cielos y la tierra en 6 días, y el séptimo lo apartó ¿para quién? Para Él. De nuevo, el día de reposo no era un fin en sí mismo. No es el hombre para el día de reposo, es el día de reposo para el hombre, pero no para vivir para nosotros, es para vivir para Dios. Ese día lo santificarás y será para el Señor tu Dios, nos dice Éxodo. Y en el otro pasaje, en Deuteronomio 5, leeremos que además te acordarás del día de reposo, ahora lo guardarás, porque esclavo fuiste en la tierra de Egipto. Y no harás ninguna obra ni tu esclavo, porque esclavos fuisteis. Recordándonos y apuntando una vez más a la redención que el Señor nos dio. Resumen, el día de reposo fue hecho para el hombre, pero no para nosotros, o sea, como solo para nosotros, sino para nosotros, para apartarlo para Dios. ¿Por qué? Porque en última instancia a quien le pertenece es a Dios. Él fue el que lo instituyó. Así lo quiso. Vean, todavía muchos siguen buscando, o sea, ¿por qué ese patrón de 7 días? Muchos tratan de buscar y es que ese patrón no es usual. O sea, muchas culturas separaban sus semanas, calendarios lunares, solares, etc. Pero ¿por qué semanas de 7 días? Y la conclusión a la que algunos tienen que llegar es que esta idea es del Antiguo Testamento. O sea, eso fue lo que Dios quiso revelar. 6 días, en 6 días hice todo y el séptimo lo aparté. Él es el Señor del día de reposo. Quiero finalmente simplemente que meditemos un poco más en el versículo 7 que dice: si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio. Si ustedes ven en sus Biblias y tienen referencias, Jesús está citando ese libro de Oseas 6:6. Esto es importante porque, y vamos a buscar Oseas para tener un poquito más el contexto amplio. Dice el versículo 4: ¿qué haré a ti, Efraín? ¿Qué haré a ti, oh Judá? La piedad vuestra es como nube de la mañana y como el rocío de la madrugada que se desvanece. Por esta causa los corté por medio de los profetas, con las palabras de mi boca los maté, y tus juicios serán como luz que sale,
porque misericordia quiero y no sacrificio, y conocimiento de Dios más que holocaustos. Mas ellos, cual Adán, traspasaron el pacto, allí prevaricaron contra mí. La piedad vuestra es como nube de la mañana. O sea, la acusación que el Señor está haciendo contra el reino del norte en los días de Oseas es: ustedes están sirviendo a los ídolos y pretenden llegar con estos holocaustos, con estos sacrificios, a mí como si nada estuviera pasando. El Señor les tiene que decir: el rito externo no es suficiente. El sacrificar el animal no es suficiente si su corazón no está cerca de mí. Si realmente usted no está mostrando misericordia para con el prójimo. Si su conocimiento de mí no le está llevando a amarme a mí. Conocimiento de Dios más que sacrificios. Muchos se contentan con una religión externa. Muchos se contentan con las apariencias. Para muchos fariseos, el hecho de quedarse seguro, inmóviles en sus casas o saliendo pero sin hacer nada de esas leyes autoimpuestas, para ellos guardar ese aspecto externo era verdaderamente guardar el día de reposo. Pero unos hombres que ahí con hambre, lo están quebrantando. En vez de mostrar preocupación por el prójimo y ver que sí, ellos tenían lo que necesitaban, pero no coma del campo, venga a mi casa, que tengo preparado. Eso hubiera sido una respuesta diferente. Pero ¿cuántas veces de verdad vemos nosotros el Señor curando a una señora paralítica de muchos años y se enojan, le reclaman a Cristo? ¿Cómo es? ¿Verdad? 6 días tienen en los que sean sanados. En vez de gozarse y decir: wow, ¿qué obra ha hecho el Señor, Dios, por medio de este hombre Jesús, quien dice ser el Hijo de Él? ¿Cómo ha restaurado a esta mujer que por tantos años estuvo azotada de este mal? Entonces esa es la consideración para nosotros también. Nosotros también podemos caer en una celebración externa de la religión. Hay de hecho quienes piensan que por asistir cada domingo están guardando el día de reposo. Pero el día de reposo va más allá de simplemente una asistencia. El día de reposo es también un día para misericordia. Es también un día para no vivir para mi deleite. Pero hay muchos que parece que el día del Señor no solamente es el hecho de ir al culto nada más, sino que las horas fuera de los cultos es como si fuera otro día normal. Y según las posibilidades y las circunstancias, que en la gran mayoría de los casos es así, el día domingo yo no tendría por qué estarme involucrando en actividades que puedo hacer en cualquier otro día. Y más si es por falta de planificación de mi parte. ¿Por qué? Porque es el día del Señor. Pero así como el Señor nos recuerda que hay situaciones que no tengo que yo ver como un impedimento, como ir y visitar a alguien que está enfermo, o ir y preparar alimentos para alguien y recibirlo en mi casa. O sea, eso no va en contra de, todo lo contrario, va acorde al espíritu de lo que el Señor buscaba cuando nos dio la ley. No solamente que la guarden externamente y la tengan en sus mentes, sino que misericordia quiero, más que holocaustos. Entonces que recordemos quién es el día, de quién es el día y quién es el Señor del día de reposo, que es Jesús. Si recordamos eso, entonces nosotros nosotros procuraremos guardarlo como Él ha pedido, que sea verdaderamente observado, no con reglas humanas, porque sería muy fácil, ¿verdad?, para uno decir, así es como se guarda el día del Señor, pero sí conforme al espíritu de la ley, recordando que Jesús, quien es el Señor del día del reposo, es quien nos ha dicho que misericordia quiere y no sacrificio. En última instancia, los fariseos entonces no solamente acusaron sin fundamento, sino que ellos mismos no estaban guardando el día de reposo. Qué terrible es estar entonces engañado por una religión superficial. Pero Jesucristo, recordemos, fue el que dijo: venid a mí los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo.
llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Y hallaréis descanso. El verdadero reposo solamente se encuentra en Jesús. Oremos.